Hermana maestra María Rosario Celis, hermanos todos, el Señor les bendiga. Somos el grupo número 5 y vamos a presentar ahora el análisis de los testimonios de hermanos, o de algunos hermanos que dicen haber sido llevados al infierno. Antes de empezar a analizar algunos de estos testimonios, vamos a hacer unas consideraciones que son importantes. En primer lugar, la Biblia es la palabra de Dios, el eje central de nuestra fe, por lo cual todo aquello que se aparte o tenga alguna discrepancia con la palabra debe ser rechazado de manera completa y absoluta. La Biblia nos exhorta a tener cuidado con las enseñanzas que recibimos, a no simplemente aceptar todo, y es más, nos insta a examinarlo todo y retener lo bueno. Habiendo hecho notación de estas consideraciones, vamos a pasar a analizar algunos testimonios. En primer lugar, vamos a analizar el testimonio de nuestra hermana Bernarda Fernández, un testimonio bastante conocido de los años 90 aproximadamente. Sin embargo, al escuchar ese testimonio, hemos encontrado 8 observaciones que hacer. La primera, la orden del Señor para no parar la alabanza en medio de un culto pentecostal, en un lugar privado, ¿no? Un condominio. El Señor insta que la alabanza no se pare, a pesar que hubo alguna advertencia de que, bueno, no se haga mucho o no haya un ruido excesivo en ese lugar. La imagen de personas andrajosas en cadenas caminando al infierno, ¿no? La hermana señala que vio ángeles y arcángeles. Como cuarta observación, uso de las mismas figuras bíblicas. Quinta observación, los nombres de las personas son borrados y aparecen nuevamente en el libro de la vida. Sexta observación, Gigi Ávila es un profeta especial que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. La séptima afirma que de forma categórica que Jesús no vuelve pronto, sino que ya viene. Y la octava es que su madre, el Señor le dijo que su madre moriría porque no iba a permanecer salva. Bueno, vamos a analizar solamente 3 de estas observaciones, dado el tiempo que tenemos. La primera es sobre la imagen de personas que van camino al infierno con cadenas, ¿verdad? Andrajosos. Bueno, esto realmente no podría haber sido una realidad vista, una realidad ni siquiera una realidad espiritual, sino una realidad simbólica. ¿En qué sentido? Es que estas personas que van caminando al infierno están vivas en la tierra. Entonces, si decimos que están caminando al infierno y a la vez están vivas, entonces, ¿quiénes son estas figuras que caminan al infierno, ¿no? Que ella ve que están yendo hacia el infierno? No pueden ser sus almas, porque las almas de los espíritus están dentro de los cuerpos mientras están con vida. Entonces, podemos inferir que se trata de algo simbólico, de la manera, bueno, de esa manera más adecuada posible. La sexta observación, vamos a analizar esta que habla acerca del hermano Gigi Ávila, ¿no? Como un profeta especial. Lo califica como el Juan Bautista de nuestros tiempos. Bueno, sabemos que nuestro hermano ha tenido un ministerio maravilloso, un gran siervo de Dios, ya partió con el Señor. Sin embargo, afirmar que es el Juan Bautista de nuestros tiempos ya queda un poco fuera de digamos, de observación. No es correcto afirmar eso, ya que Juan el Bautista pues preparó el camino para el Señor, vino y ahí concluyó el ministerio de Juan el Bautista, pero nuestro hermano Gigi ya partió con el Señor, y el Señor pues todavía está en un tiempo de preparación para su iglesia, aún no viene por ella. Y la octava observación, que me parece la más delicada quizás en ese sentido, es de que Dios le prometió que su madre se salvaría, aceptaría al Señor, pero que moriría ahí mismo porque no iba a permanecer salva. Esto de alguna manera entra en un conflicto directo con la palabra de Dios, sobre todo con Judas 24, dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Si el Señor dice que no iba a permanecer salva su madre, contradice completamente a lo que dice este pasaje, que el Señor es poderoso. O sea, el Señor mismo en la visión de nuestra hermana afirma no ser poderoso para guardar sin caída a su madre, ¿no? Entonces, me parece muy contradictorio, muy delicado esta observación, porque realmente entra en conflicto directo con la palabra de Dios. Bueno, hermanos queridos, esto es todo lo que hemos podido rescatar de este testimonio. Ahora vamos a pasar con los demás testimonios. Nuestros hermanos van a hacer la explicación correspondiente. El Señor les bendiga. Se ha analizado el testimonio del hermano Carmelo Brenes, quien indica que en el año de 1982 sufrió un accidente en el cual perdió la vida, siendo considerado clínicamente muerto, y antes de volver a la vida visitó el infierno guiado por Dios.
Ingresando por un túnel pudo ver reptiles gigantes, escuchar muchos lamentos y quejidos, y las personas que se encontraban allí pedían agua. Asimismo, Dios le mostró el lugar donde se encontraban los que no habían seguido su camino, pastores que no habían predicado sobre el Espíritu Santo, sobre hablar en lenguas, sobre el bautismo del Espíritu Santo, y quienes no creyeron en las sanidades, así como de gente que no concurría a las iglesias evangélicas poniendo múltiples excusas. También vio demonios de distintos aspectos, así como a niños de 12 y 14 años que habían hecho cosas malas, quienes ya podían discernir entre lo malo y lo bueno. Asimismo, las personas que llevan doble vida, mujeres hermosas que hacían caer en pecado a los ministros de Dios. Como hemos podido ver y hemos llegado a la siguiente conclusión. En el testimonio transcrito podemos ver que no se ajusta a lo que nos enseña la Biblia, toda vez que afirma haber fallecido y visitado el infierno. Sobre este hecho no hay evidencia en las Sagradas Escrituras. Asimismo, se evidencia que el que da el testimonio es de corte pentecostal porque menciona como 3 verdades doctrinales. La Biblia nos enseña que el creyente al morir, su cuerpo queda en la tierra y el espíritu va a la presencia del Señor, y el no creyente va al Hades. Los creyentes tienen una existencia consciente y comunión con Dios inmediato después de la muerte. En Lucas 16, 22a nos dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En 2 Corintios 5:8 nos dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En Filipenses 1:23 nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En Lucas 23:43, entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el justo, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Con relación a los no creyentes, pasan un estado de castigo eterno de inmediato a la muerte, como podemos ver en Lucas 16:22b, que nos dice: y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Gracias, hermanos. 23 minutos en el infierno, experiencia impactante de Bell Weiss. Observamos el testimonio de Bell Weiss. Este testimonio de visión sí es creíble, ya que tiene sustento bíblico que lo avala. Job 7:14. Me asustas con sueños y me aterras con visiones. Proverbios 7:27. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Cámara significa cuarto interior. Parte del infierno tiene celdas de prisión en cámaras, hornos de fuego y grande área de fuego. Y yo estaba en una celda de prisión en ese momento. Job 17:16. A la profundidad del Seol descenderás. La sepultura que menciona es el infierno. Isaías 14:9-10. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muerto, que en tu venida saliesen a recibirte. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros. Salmos 88:4. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza. Nosotros sabemos que el diablo tiene fuerza, porque la Biblia registra que había un endemoniado corriendo por los sepulcros. Proverbios 5, del 1 al 4. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atacarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Ellos no lo podían amarrarlo porque rompía las cadenas en pedazos. Él era solo un hombre con fuerza demoníaca. Se entiende que ellos tienen 1000 veces la fuerza de hombre. Los demonios rigen tu vida en el infierno.
La palabra profanar significa degradar con un lenguaje vulgar y blasfemo. Las torturas que ellos hacían están mencionadas en Deuteronomio 32, 22 al 24, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga, dientes de fieras. Enviaré también sobre ellos el veneno de serpiente de la tierra. Segunda de Samuel 22:6. Las ligaduras del Seol me rodearán respecto a los demonios horribles que controlan tu vida y odian a Dios. Isaías 5, 14, 15. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba, y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Habacuc 2:5 dice: ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no saciará. Jonás experimentó el infierno. Jonás 2:2, desde el seno del Seol clamé. Jonás 2:6, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Así que al menos hay alguien en la Biblia que experimentó el infierno. Observaciones del testimonio de Elvin Luzón. Analizando el testimonio de este hombre, encuentro que hay veracidad en lo que él señala, y procederé a describir algunos párrafos y también dar sustento bíblico de aquel testimonio. El infierno, él indica que es real, que es un lugar de terror, en su experiencia, lo que él vio, un lugar donde el fuego nunca se apaga, y la palabra del Señor al respecto dice en Mateo 18:9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. La Biblia aclara que es real el infierno de fuego. Cuando caí, dice el hermano, en el lugar me vi en oscuridad, sentí un temor terrible. La palabra del Señor dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se refiere a la verdad de que es un lugar terrible, es un lugar de sufrimiento y de oscuridad, y que el diablo es aquel que tiene el dominio y el control en ese lugar llamado infierno. También el hermano indica que el infierno está lleno de personas que vivieron un evangelio religioso, falsos pastores, ministros poderosos aparentemente, que hasta muertos resucitaron en la tierra. Dice la palabra en Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dijo el Señor Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. También vemos en el testimonio de este varón que en el infierno la gente se quitaba los gusanos del cuerpo, pero les aparecían, dice, muchos más, y había un demonio que se burlaba de ellos. En Lucas 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces vemos que es una realidad bíblica acerca de lo que hay en el infierno. Y por último, el hermano en su testimonio describe que había un demonio que recibía la orden de subir a la tierra para que se meta en las congregaciones, que se haga pasar por el Espíritu Santo y que haga que los hermanos vivan en pecado unos con otros, y su misión era destruir a la iglesia con estas manifestaciones falsas y o erradas. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es una realidad lo que pasa en muchas iglesias que piensan que es la presencia del Espíritu Santo y comienzan a dejarse llevar por espíritus engañadores que llevan a iglesias al error, iglesias que no tienen un buen fundamento en la palabra, que no viven en el Espíritu. Entonces es real lo que hacen estos demonios con esas falsas ministraciones. Buenas tardes. En lo que corresponde al testimonio de John W. Price,
Él era una persona que era traficante de drogas. Y en uno de sus negocios tuvo un arresto con la policía, ¿no? Entonces, en una pelea, él estaban peleando con cuchillos y él hizo un harakiri. O sea, se suicidó, por así decirlo. Entonces, él cuenta que que pasó al infierno y así como murió, se repetía constantemente. O sea, que un demonio le abría el estómago y lo cosía posteriormente. Y así de nuevo y el ciclo comenzaba una y otra vez, nunca se terminaba. Obviamente este testimonio nos recuerda a un mito, que es el mito de Sísifo, el sufrimiento eterno y repetitivo. Si bien es cierto, el infierno es un lugar de sufrimiento eterno, hay muchos mitos o leyendas urbanas en las que ocurre o puede ocurrir. Vemos en este testimonio que la persona que experimentó eso pasó por algo así, por lo que deducimos que es un testimonio falso. Conclusiones. La palabra de Dios es la caña de medir todo cuando escuchamos y aprendemos. Dentro de los testimonios de nuestros hermanos encontramos mucha información conforme a la palabra de Dios. Asimismo, encontramos cosas que deben ser objetables o incluso se les puede considerar opuestas a la enseñanza bíblica. Tenemos un fundamento estable del que no debemos movernos, pero debemos estar seguros de estar bien cimentados en dicho fundamento. De otra manera podríamos ser engañados y no diferenciar lo verdadero de lo falso. Muchas gracias.